Pongo a grabar. Hola, buenos días. Hoy vamos a arrancar esta segunda clase del curso auxiliar de farmacia. Hoy vamos a empezar a ver todo lo que tenga que ver con el circuito de los medicamentos dentro de nuestro organismo. A medida que va ingresando el medicamento a nuestro organismo lo va a atacar, ¿sí? Lo va a tratar de eliminar. Todo el tiempo nuestro cuerpo va a tratar de eliminar todo aquello que sea extraño al cuerpo. Esto es parte del sistema inmunitario, es parte de todo lo que es el sistema de referencia de nuestro cuerpo. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro codifica lo que somos, ¿sí? Y a partir de ahí, cualquier cosa extraña que ingresa, nuestro cuerpo está preparado como para poder eliminarlo. Esto ocurre con los alimentos, con los medicamentos. Ustedes van a ver por ahí que se escucha, bueno, rechazó el trasplante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese órgano que le colocaron no era suyo, ¿sí? Su cerebro no lo reconoce, entonces, bueno, hay que educar al cuerpo nuevamente como para que no lo rechace. Esos son todos los tratamientos, digamos, que se siguen después de un trasplante, por ejemplo, incluso de bajarle el sistema inmunitario precisamente para que se acostumbre y de a poco lo vaya tolerando. Por eso ustedes van a encontrar muchísimos casos de intolerancia a los trasplantes y demás. Lo mismo pasa con las personas que somos alérgicas. Cualquier cosa extraña que está en el medio ambiente nos afecta, ¿sí? Bueno, de la misma manera actúa el cuerpo en el caso de los medicamentos. O sea que una vez que ingresa a nuestro cuerpo lo va a empezar a atacar, ¿sí? La idea es sacárselo de encima lo antes posible. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento. A veces cuando consumimos drogas, drogas de abuso o algunas drogas también de medicamentos, los productos que se van fabricando, ¿sí?, en el cuerpo pueden llegar a ser tóxicos, ¿sí? Y a veces no, a veces se quedan en una forma como inactiva y son más fáciles de eliminar. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de abuso de drogas, ¿sí? El mismo proceso que nuestro cuerpo le va haciendo o le va practicando. El principal órgano y lo que va a ser la vedette, ¿sí?, en nuestro cuerpo, en todo lo que tenga que ver con medicamentos, van a ser, por un lado, el hígado, que es el que va a metabolizar, que ahora vamos a ver lo que significa eso, y por otra parte el riñón, que va a ser el principal excretor, el que elimina, ¿sí?, el de nuestro cuerpo, las drogas. Así que cuando hay alguna falla de hígado o alguna falla de riñón, siempre hay que tener en cuenta eso y hay que hacer un control, sobre todo el tema de la dosis, ¿sí? La dosis pasa a ser muy importante porque un paciente que tiene un proceso, supónganse una hepatitis, o que tenga un proceso de insuficiencia renal, las dosis se deben ajustar, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo bien todo lo que eso significa. Les decía, estas primeras 3 clases son mucho de teoría, ¿sí? Son los conceptos que después vamos a ir aplicando en los otros temas. Por eso es un poco pesada estas 3 clases, pero si la pasan, digamos, si lo entienden o mayoritariamente lo van entendiendo, con las clases siguientes vamos a ir ajustando, ¿sí? Yo les voy a ir siempre relacionando. Esto es lo que vimos en la clase de farmacocinética, esto es lo que vimos en la de farmacodinamia, ¿sí? Como para que ustedes vayan fijando en dónde se aplica, ¿sí? Porque así a veces cuando empezamos con esto es difícil imaginarse dónde pasa esto. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a la definición de farmacocinética. ¿Qué es farmacocinética? Lo que el organismo le hace a la droga sería en criollo, ¿sí? Fácil, una definición fácil de lo que ocurre en nuestro organismo. La farmacocinética es tanto el conjunto de procesos que determinan la concentración de droga en la biofase como el estudio de los mismos. ¿Qué es la biofase? Vamos a ir introduciendo palabras que son un poco raras para ustedes. Yo les voy a ir explicando, ¿sí?, cada una de esas palabras, así que no se preocupen mucho. Biofase es el espacio, por decirlo de una manera, en el cual la droga queda disponible para actuar en un determinado órgano. Para eso tuvo que pasar por un montón de procesos hasta llegar. Por ejemplo, una medicación mía, la que usé hace un rato, un broncodilatador para el asma, ¿sí? Para que llegue, ¿sí?, yo tuve que aspirar, bueno, es local, pero supónganse que yo
usara un comprimido. ¿Sí? Antes se usaba muchísimo lo que sea la teofilina, que es un broncodilatador, por años fue la medicación de tratamiento base, hasta que empezaron a aparecer los PAF y eso le fue reemplazando, ¿sí? Pero antes con la teofilina, por ejemplo, yo tenía que tomar el comprimido, esperar que pase al estómago, al intestino, que el intestino se absorba, que vaya por sangre hasta el hígado. En el hígado ocurre este proceso de metabolización. Después del hígado pasaba por sangre al corazón, del corazón se iba al pulmón. ¿Sí? O sea, tenía que pasar por todo ese proceso que obviamente alteraba la cantidad de drogas que yo consumía. ¿Sí? Lo que yo tomo no es lo mismo de lo que llega al sitio de acción. Y la biofase es ese, está la concentración que llega al lugar donde va a actuar. ¿Sí? Eso. Después lo vamos a ir fijando para que ustedes se lo puedan imaginar mejor. Podemos decir que es la serie de procesos y modificaciones por los que pasa un medicamento al ser ingresado al organismo. En su conjunto, estos procesos determinan la concentración del fármaco en su sitio de acción, conocido como la biofase. Entonces, lo que yo consumo o ingiero no es lo mismo a lo que llega al lugar. Cuando hablamos de una inyección, ¿sí?, endovenosa, ahí sí lo que yo me coloqué en la vena es el 100% de lo que va a llegar. ¿Sí? Entonces, en esos casos sí hablamos de 100% de absorción. Lo que yo me aplico en el músculo ya no va a ser así, ¿sí? Lo que yo me aplico en la piel ya no va a ser así. Ahora vamos a ir viendo también todas esas diferencias. El único entonces que cumple con eso de 100% va a ser la inyección endovenosa, dentro de las venas. Estos procesos que va a ir pasándole al cuerpo no, al medicamento, mejor dicho, se conoce como procesos LADME, ¿sí? Es una regla mnemotécnica de recordar las iniciales como para después ir agregando el resto de lo que significa. Entonces, cuando ustedes se fijan, LADME, después, bueno, la L de liberación, la A de absorción, la D de distribución, la M de metabolismo, dice ahí, está mal escrito, y la E de eliminación. ¿Sí? Entonces, para, digamos, estudiar, a ustedes les conviene, digamos, siempre usar reglas o usar cuadros como para que les quede más fácil. Vamos a ir viendo qué significa esto. Si yo hablara de recién el circuito que les hice, ¿sí?, tomo un medicamento, se va a liberar en el estómago y en el intestino se va a liberar, va a pasar a sangre, va a sufrir un proceso de metabolismo. El proceso de metabolismo, ¿cuál es la idea? Destruir al medicamento. O sea que aquello que no sea destruido, sí va a estar libre como para seguir haciendo la acción. Por eso ustedes ven ahí que parte de eso que se absorbió va a ir al metabolismo, parte va a tener la acción. Y de lo que se metabolizó, la idea es eliminarlo, o sea que se va a expulsar. Esto más o menos aquellos que necesitan más una ayuda visual como para que puedan entender el proceso. El proceso va a ser siempre lo mismo, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo. Este es otro dibujito medio borroso, pero ahí le está marcando, digamos, dónde se producen los procesos. El de liberación va a ser cuando habíamos visto ya lo que era el medicamento, que era un principio activo, más los excipientes. Cuando se puede esa droga liberar de los excipientes, se habla de liberación. Se libera la droga de ese medicamento. Cuando hablamos de absorción, es estómago e intestino, por eso está el dibujito ahí, ¿sí? Cuando hablamos de distribución, siempre se va a referir a la sangre, que es la que distribuye para todos lados. El metabolismo principalmente se hace en el hígado, no es el único, pero va a ser principalmente en el hígado, ahí es el dibujito del hígado. Y la excreción principalmente en el riñón, pero no es la misma. O sea, para que ustedes me entiendan, la gran mayoría de las drogas se elimina por orina, por eso nuestra orina cambia cuando nosotros tomamos medicamentos. Vieron que también cuando ustedes toman poca agua, la orina se vuelve oscura. Cuando tomamos mucha agua, se vuelve mucho más clara y aumenta la cantidad de orina que vamos produciendo. Cuando ustedes están tomando medicamentos, supónganse un antibiótico, ¿sí?, durante mucho tiempo, empiezan a sentir olor en la orina.
Y no solo en la orina. ¿Dónde más se siente? En el aliento, porque también el pulmón elimina, ¿sí? Se siente en la piel, en la transpiración, porque también es otro órgano de eliminar drogas. No tanto como el riñón, pero también. A veces cambia la consistencia de la materia fecal, porque también se elimina por intestino. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que nosotros comemos y lo que nosotros tomamos, lo que va a ir haciendo esa variación. Bueno, pero todo ese proceso, entonces, fíjense, por eso le decía que los órganos que van a ser importantes siempre van a ser el hígado y el riñón. Vamos al primer proceso, la liberación. ¿Qué significa eso? Los medicamentos se presentan bajo una determinada forma farmacéutica, ¿sí? Que puede ser jarabe, cápsula, píldoras, lo que ustedes conozcan, que es la combinación de ese principio activo y el excipiente. Ya lo vimos en la definición de medicamento. Dicha forma farmacéutica es muy importante en el proceso de liberación. ¿Por qué es importante? Porque cuanto más complicada sea, más va a tardar en liberarse y más va a tardar en empezar a hacer el efecto. A veces se busca eso, ¿sí? A veces lo que busca la formulación de ese medicamento es que no se desarme ahora el medicamento, sino que se desarme después. Puede ser porque no quiero que se desarme en el estómago, quiero que recién se vaya a desarmar en el intestino. Entonces estamos hablando de gastroresistente. ¿Sí? Cuando ustedes ven un medicamento que dice gastroresistente, quiere decir que en el estómago no se tiene que desarmar y recién cuando vaya al intestino. ¿Sí? Ácido resistente, resiste esa cubierta que le ponen al medicamento, resiste al ácido. A veces lo que quiero es el tiempo, ¿sí? No quiero que se desarme ahora, quiero que se desarme dentro de 6 horas. Entonces el paciente, en lugar de tomar el medicamento cada 6 horas, puede tomar uno cada 12, porque la mitad de ese medicamento se va a desarmar ahora y la otra mitad se va a desarmar recién dentro de 6 horas. ¿Sí? Eso se usa mucho y eso es lo que permitió que los antibióticos se redujeran la cantidad de tomas por día. ¿Sí? Antes uno hablaba de amoxicilinas, 4 tomas diarias. ¿Sí? ¿Y qué pasaba? Pasaba que a lo mejor le tocaba la dosis a las 3 de la mañana y bueno, no le quiero despertar, ¿sí? Que siga durmiendo, toma cuando se levanta. Y eso es lo que no permite que al cumplir los horarios de toma, sobre todo el antibiótico es muy riguroso con el tema del cumplimiento de los horarios, no esté dentro de lo que es la ventana terapéutica. Ahora vamos a ir viendo qué significa eso, pero ventana terapéutica es la franja en la cual ese medicamento puede actuar, ¿sí? Dice, para ser absorbido, el principio activo debe separarse de los excipientes que le sirven de vehículo. Entonces, principio activo más todo lo que son los excipientes, lo que se le agrega a ese medicamento. El primer proceso, entonces, es liberarse de eso. La liberación es el proceso por el cual el principio activo se separa de la forma farmacéutica que lo contiene y queda disponible para su absorción. Cuando hablamos de absorción, quiere decir que desde el interior del intestino tiene que atravesar el intestino, ir a través de la sangre hacia el hígado, ¿sí? Eso es absorber. Así se absorben los alimentos, así se absorben las drogas, así se absorben los tóxicos incluso, ¿sí? Entonces, en este proceso tiene que atravesar barreras, tiene que atravesar membranas, la membrana del intestino, por ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que va a ser principalmente en lo que se va a basar, digamos, la absorción de los medicamentos, ¿sí? La capacidad que tenga esa droga de atravesar membranas. Y ahora vamos a ir viendo. Bueno, los medicamentos que se administran por vía oral, el proceso de liberación se produce en varias etapas. O sea, esto supónganse que sea un comprimido, ¿sí? Primero, ¿qué se tiene que hacer? Desintegrarse, ¿sí? Se tiene que desintegrar, romper. Y después que se rompe, ¿sí? Que se queda en partículas más pequeñas, después se tiene que disolver en los líquidos. Si yo estoy hablando de un líquido, un jarabe, ya está disuelto, ¿sí? O sea que desintegrar no tiene que desintegrarse. Pero cuando hablamos de un comprimido, sí. Primero se tiene que desintegrar y después se tiene que disolver. Entonces, desintegrar o desintegración significa la división de las formas sólidas en gránulos
y disgregación en fragmentos aún más pequeños. Ustedes, no sé si por ahí ven que por ahí las personas mayores, los abuelos a lo mejor de ustedes, son de masticar los comprimidos, ¿sí? O de romperle el comprimido en una cuchara, le agregan agua y ahí le dan para que sea más fácil tomar. Eso estamos hablando de, digamos, cómo tomaba la medicina antes. ¿Sí? Hoy por hoy eso no está recomendado. ¿Por qué? Porque esa forma farmacéutica por algo tiene esa forma. Si ustedes a un comprimido que es gastroresistente lo rompen, ya no es más gastroresistente, lo tomaron y se perdió todo en el estómago con el ácido. ¿Sí? Entonces, siempre, si no tiene las ranuras, ¿sí? Como para partir el medicamento no se parte. Sé que a veces hay comprimidos que son grandes, que son difíciles de tragar, pero en esos casos hay que ver otra opción, ¿sí? Si la persona no puede tragar, ver jarabes o ver inyectables, pero ver otra alternativa, pero no romper las formas farmacéuticas de lo que viene recomendado. Bueno, y disolución es cuando se disuelven esos fluidos orgánicos. Dice, por ejemplo, las cápsulas están formadas por una cubierta gelatinosa que contiene el principio activo en su interior. En el tracto digestivo, la cápsula se disuelve y libera ese principio activo, ¿sí? Pero esas cápsulas están fabricadas con geles que algunos tienen esa particularidad de ser gastroresistentes o tener otras, ¿sí? De que se desintegren en cuanto al tiempo. Así que por eso es importante que no rompan la forma farmacéutica si no está aprobado para eso. Bueno, vamos, ahí está. Vamos al segundo proceso, o sea, liberación es cuando se tiene que liberar el principio activo del vehículo o los excipientes que tenía, ¿sí? Vamos a la segunda, a la absorción. Para que un fármaco llegue desde el lugar de la administración hasta el lugar donde realiza su mecanismo de acción, el tejido, el órgano, lo que sea, tiene que pasar primero a la circulación sanguínea. La absorción es el proceso por el que el principio activo es transportado a través de diferentes membranas hasta la circulación sanguínea sistémica. Paro ahí. ¿Qué es la circulación sanguínea sistémica? Es cuando el medicamento es bombeado, ¿sí? A través de las arterias a todo el cuerpo. Para que esto ocurra, yo tengo que colocar el medicamento en la vena, ¿sí? Aunque parezca que va en contra, ¿sí? ¿Por qué? Cuando el medicamento se coloca en vena con un inyectable o con un jarabe, con un comprimido, pasa a través del intestino, va al hígado y ahí va a la sangre, a la vena, ¿sí? Por vena llega al lado derecho del corazón, ahí recién lo va a mandar el corazón al pulmón. No se preocupen, les voy a repetir muchas veces esto para que les quede el proceso. Cuando vuelve del pulmón, ahí recién viene al lado izquierdo del corazón y el corazón lo bombea hacia todo el cuerpo. Ahí tengo una circulación sistémica, ¿sí? Si yo colocara en una arteria, la arteria va hacia el tejido, ¿sí? O sea, si yo me colocara en una arteria, supónganse del brazo, la droga llegaría hasta la mano, no más de ahí, ¿sí? Para que vaya todo mi cuerpo, yo tengo que hacer este proceso de poner en vena, que la vena la lleve al pulmón, vuelva del pulmón y ahí el corazón lo manda hacia todos lados. Este proceso siempre va a ser así, con cualquier medicamento que consuman, incluso con los alimentos para poder absorberse va a ser el mismo proceso, ¿sí? Estas membranas están formadas por una doble capa lipídica a las que están fijadas moléculas proteicas con diversas propiedades. No sé si se acuerdan cuando estudiaron biología en la primaria, en la secundaria, siempre se habló de la doble capa lipídica, ¿sí? Siempre. Ahora tengo imágenes como para recordarles a ustedes. Todos los tejidos del cuerpo están recubiertos por estas membranas, por este tipo de membranas. Todas son iguales, ¿sí? Y todas las células también tienen membranas que son exactamente igual a esto. Siempre
¿sí? Cuando hablamos de membrana, hablamos de esto. Esto es un dibujo, obviamente, ¿sí? Una doble capa lipídica, o sea, dos capas de lípidos, ¿sí? Que van a estar atravesadas. Ahí ustedes lo que pueden ver son distintas proteínas, que ahora vamos a ver para qué sirven esas proteínas, y otros compuestos, ¿sí? Puede haber azúcares, grasas y demás que también forma esta bicapa lipídica. ¿Qué característica tiene estas capas? Las cabezas, ¿sí? Ven que tiene como una cabecita y dos patitas. Las cabezas son hidrofílicas, ¿qué quiere decir? Amantes del agua. Hidrofílicas. Y el interior, las patitas que tienen, ¿sí? Lo que ustedes ven en el interior, es hidrofóbica, odian el agua. O sea, si odian el agua quiere decir que aman las grasas, ¿sí? Entonces, primero que todo, para poder atravesar eso, va a diferir de una droga en la otra si es una droga lipofílica o hidrofílica, ¿sí? Eso es primero. Después puede variar también en cuanto al tamaño, la carga, ahora vamos a ver cada uno de esos casos. Pero la idea es que ustedes fijen esta imagen, ¿sí? La imagen de la doble capa lipídica, para poder entender después cómo van a pasar, a atravesar esta capa, ¿sí? Igual después tengo más imágenes, ¿sí? Pero la idea es que ustedes se fijen en esto. Bueno, vamos a ir viendo. Los procesos de transporte, o sea, pasar esa barrera, a través de esta barrera son, primero, difusión simple. El pasaje se da del sitio de mayor concentración al de menor concentración. La velocidad de absorción por esta vía va a depender de tres características. ¿Qué quiere decir? De un lado de la barrera yo tomé el medicamento, en el intestino tengo una concentración elevada, del otro lado del intestino está el vaso sanguíneo y ahí no hay nada. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que pase de donde está mayor concentrado a donde está menos, ¿sí? Siempre va a ser el proceso de difusión simple así. Donde hay más, se va hacia donde hay menos. Esto ocurre con los medicamentos, con los alimentos, con la sal, con el azúcar, con lo que ustedes quieran, siempre el proceso es igual. Va a depender esta difusión simple de tres cosas. Primero, la liposolubilidad, o sea, lo soluble que es ese medicamento o esa molécula en grasas. Mientras más liposoluble sea la droga administrada, mayor va a ser la velocidad, o sea, más fácil va a cruzar cuanto más lipofílica sea, o sea, más capacidad de disolverse en grasa tenga. El tamaño, las moléculas de bajo peso molecular, o sea, pequeñas, difunden más rápido, pasan más rápido. ¿Por qué? Porque se escurren, ¿sí? Si ustedes ponen en un colador diferentes tamaños, ¿sí? De bolitas, supónganse, van a pasar mucho más fácil las que sean de tamaño pequeños, ¿sí? O sea que es fácil de imaginarse. Y el tercero, la ionización molecular. Dice, cuando la droga, que es un ácido o una base débil, parte se encuentra ionizada y parte no ionizada en un mismo momento, a mayor fracción no ionizada, mayor velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando veamos la parte de metabolización, vamos a ver que uno de los procesos de metabolización es justamente convertir a esa droga en un ion. ¿Qué quiere decir? Un ion es con una carga positiva o con una carga negativa. Eso es ionización, ¿sí? Cuando tiene carga, no puede atravesar, ¿sí? Entonces es una forma que tiene el cuerpo justamente de bloquear, no la absorbe. Lo que sí queda libre va a ser la que va a continuar con el proceso, ¿sí? ¿Se acuerdan con el dibujito que venía con la cascadita? Decía que parte se metabolizaba y parte quedaba libre, ¿sí? Para ir a poder hacer su acción. Entonces, para que difunda simple, ¿sí? Para que cumpla con este proceso de difusión simple, tiene que ser lipofílica, pequeña y ser sin carga iónica, ¿sí? Neutra, tiene que ser libre. Vamos a ver acá en esta difusión simple, es el número 1 que ustedes ven en esta imagen. Después yo vuelvo y hay otras imágenes también, ¿sí?
Este es el esquemita, las dos capas lipídicas. Para que pase por difusión simple tiene que ser lipofílica, tiene que ser pequeña y no tiene que tener carga iónica. ¿Sí? Pasa fácilmente. Miren el dibujito ya de la 2. Va a atravesar a través de esas proteínas que tenía intercalada esa membrana. Así que bueno, vamos a ver la difusión facilitada entonces. Es el mecanismo que usan las sustancias que no son liposolubles, ¿sí? O sea, las que son liposolubles van a pasar por difusión simple. En él la droga se une a una proteína de membrana plasmática que le permite transitar su espesor. Es como si atravesaran la pared a través de una puerta, ¿sí? O a través de, a mí me gusta la imagen de la puerta en espiral, ¿sí? La puerta que uno atraviesa y gira la puerta. ¿Por qué? Porque sigue estando ahí, ¿sí? Yo solamente ocupo eso para poder atravesar el lugar. Se realiza siempre a favor de un gradiente de concentración. Cuando habla a favor de un gradiente de concentración, siempre va a ser lo mismo, de mayor a menor, siempre. ¿Sí? Cuando ustedes escuchan esto, favor a gradiente de concentración, siempre va a ser eso. Es lo mismo, supónganse que estamos con el aire acondicionado y si yo abro la puerta, ¿qué va a hacer? El frío sale, ¿sí? Se escapa el frío. Por eso cuando ustedes abren una puerta en un lugar donde está encerrado y hace frío, digamos, enseguida sale hacia afuera. Lo mismo ocurre con el calor. Cuando ustedes entran en el verano en un lugar donde está cerrado, ¿sí? Lo primero que sienten es el golpe de calor que les da. Siempre donde está más concentrado, va a tratar de ir hacia donde hay menos concentración. En todo, ¿sí? O sea que si ustedes prestan atención ahora alrededor de ustedes, siempre ocurren estas cosas. Bueno, entonces cuando escuchen gradiente de concentración, siempre es de mayor a menor. Si yo hablo en contra del gradiente de concentración, estamos hablando ya, supónganse, de cómo funciona una heladera. La heladera está frío y va a seguir manteniéndose frío adentro, ¿sí? O un aire acondicionado. Tira aire frío a donde hay aire frío. Eso es en contra del gradiente. La misma idea de la membrana con otra forma de dibujar las proteínas como para que a ustedes les quede digamos, la imagen más fija. La difusión simple atraviesa la membrana, la difusión facilitada va a usar distintos tipos de proteínas transportadoras que serían como carritos que toman la droga y la ponen del otro lado. Siempre desde donde hay una gran concentración, fíjense que arriba tienen mucho más pelotitas, y que del otro lado, digamos, donde hay pocas. ¿Sí? Siempre va a tomar de donde hay mucho hacia donde hay poco. En la última ustedes pueden ver que hay un dibujito que muestra E, de energía. Y esta está clasificada como un transporte activo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo tiene que hacer un trabajo, tiene que aplicar energía ahí para que se produzca el pasaje. ¿Sí? Lo otro no, ¿sí? Lo otro es facilitado, es pasivo. Pero en este caso sí tiene que haber un gasto de energía para que ocurra eso. Bueno, van entendiendo el tema del pasaje, hay distintas formas de que pase, por eso son esta clasificación. Tercer forma de pasar, la ultrafiltración. Dice, es el pasaje a través de barreras celulares que presentan poros, como si fuera un colador. Este mecanismo se da en los glomérulos renales. Fíjense, en el riñón entra sangre y va a salir orina. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que me queda retenido en el riñón y va a ir hacia la sangre, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas, plaquetas, lo que sea que haya en el cuerpo y que lo necesite. Va a eliminar lo que no quiera, ¿sí? Va a filtrar, va a colar y va a eliminar con la orina todos los tóxicos, todas las cosas que el cuerpo está tratando de desechar y eliminar. Por eso cuando en un análisis bioquímico se ve que hay sangre, hay glóbulos rojos en la orina, me está indicando que hay algo, me está indicando que hay algún problema en el riñón, porque no debería
filtrar glóbulos rojos. Si hay glóbulos blancos, también me está indicando que hay alguna infección, ¿sí? Porque no debería estar en la orina. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que yo encuentro en la orina, puedo determinar qué está pasando en ese cuerpo. Por eso es una de las maneras de diagnosticar por datos, ¿sí? Lo mismo que diagnóstico por imágenes sería una radiografía o una tomografía, ¿sí? En este caso son diagnósticos por datos. Solo pueden usar este mecanismo las drogas que tengan un tamaño menor o igual al de los poros. Un colador, ¿sí? Solamente va a pasar por el colador lo que sea más finito. El pasaje de la droga se da cuando existe un gradiente de presión hidrostática. ¿Qué quiere decir? En este caso tengo mayor presión de líquido de un lado que del otro. La sangre viene con empuje, viene con fuerza por el bombeo del corazón, ¿sí? Y la orina tiene otra fuerza, ¿sí? Así que siempre va a ser de la sangre hacia la orina, no va a venir orina a la sangre, ¿sí? Nunca, ¿sí? Siempre va a ser de la sangre hacia el riñón. Junto con el pasaje de agua se da ese pasaje de la droga. Entonces aprovecha el agua y va a eliminar. ¿Qué es lo que más eliminamos por orina? Sodio, ¿sí? Es la forma que tiene el cuerpo de regular la concentración de sodio. Por eso, lo primero que se le hace a un paciente que tiene hipertensión, presión alta, lo primero que se le va a hacer es suprimir la sal. ¿Sí? Entonces suprime la sal y eso va a hacer que el cuerpo retenga menos líquidos. Cuando el cuerpo, siempre el agua es como un fiel amante del sodio. Donde está el sodio se queda el agua. ¿Sí? Si yo elimino la cantidad de sodio de mi cuerpo, el agua se va a ir. ¿Sí? Y al bajar, aumentar la orina, al hacer que disminuya el líquido del cuerpo, la presión arterial va a bajar. ¿Sí? Siempre. Es como si yo cerrara la canilla, ¿sí? Entonces obviamente el chorro de la manguera va a ser mucho más pequeño. Bueno, entonces ultrafiltración. El esquemita, como para que ustedes vean, pasan por los poros. ¿Qué van a pasar? Van a pasar las sustancias que son más pequeñitas que los poros. Fíjense, quedan retenidos los círculos celestes, que vendrían a ser los glóbulos, por ejemplo, y van a quedar, por ejemplo, los circulitos más pequeños celestes, que tampoco pasarían, porque supónganse son proteínas, ¿sí? O son vitaminas, otra cosa que está en la sangre, ¿sí? Vamos al cuarto tipo de pasaje por membrana, que es la difusión a través de poros. Dice, se diferencia de la ultrafiltración en que en este caso no hay movimiento de agua. ¿Sí? Va a pasar lo mismo como si fuera un colador, pero no por el agua. Sino que solo pasa el fármaco a favor del gradiente de concentración, de mayor a menor. Pasa del lugar donde está más concentrado a través de los poros hacia donde está menos concentrado. O sea, sería lo mismo que este, pero sin agua, ¿sí? Ahí tiene un esquema, va a pasar de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, ¿sí? A través de unos poros. Quinta forma, transporte sodio dependiente. Bueno, quinta forma de transporte, el transporte sodio dependiente. Dice, es un transporte contragradiente de una droga, contragradiente, ¿sí? O sea, esta va a ser en contra, de menor a mayor concentración, que utiliza un transportador y cuya fuente de energía es el gradiente de sodio entre ambos lados de la membrana. Fíjense que acá ya habla de una fuente de energía, como el dibujito que le había mostrado, que mostraba que se aplicaba energía en el lugar. En este caso va a depender del sodio, ¿sí? Nuestro cuerpo retira, digamos, aunque nosotros comamos todo sin sal, va a retirar sodio de los alimentos que nosotros consumamos. Incluso, digamos, hasta los medicamentos contienen sal, o sea que el cuerpo lo puede recuperar de cualquier parte. Por eso siempre cuando hablamos de una hipertensión, siempre la idea es no agregar más sal a lo que ya el cuerpo mismo siempre va a tener.
El sentido del pasaje del sodio es el que determina el sentido del transporte de la droga. O sea, donde vaya el sodio, va a ir la droga. Vuelvo después con esta imagen, le quiero mostrar si está la fotito del dibujito. Ahí está. Fíjense, a la derecha de la pantalla, ustedes tienen Na, para los que no saben, Na, el término Na, significa sodio, ¿sí? Así como pasa el sodio en la membrana, va a pasar, por ejemplo, un aminoácido que es parte de las proteínas, ¿sí? O sea que fíjense que para que ese aminoácido pueda atravesar, pueda absorberse ese aminoácido de los alimentos, tiene que estar acompañado por ese sodio, ¿sí? Aunque haya mucho más sodio en la en la sangre, ¿sí? Entonces, por eso es contragradiente, ¿sí? Va a ir en contra, por más que vaya a un lugar que está más concentrado, igual va a pasar ese sodio. Fíjense, abajo les aclara, en este caso, en el lado derecho de la izquierda de la pantalla, ustedes ven que está el sodio, el Na ahí que dice, y al lado tiene una molécula de glucosa. Entonces, para poder absorberse glucosa en nuestro organismo, también se necesita que se incorpore el sodio. Después el cuerpo lo va a tratar de eliminar a través de la orina, ¿sí? Entonces, fíjense que así es como trabajan, la parte de abajo del dibujo, el tubo digestivo y los túbulos renales. O sea, que así es como trabaja todo lo que sea la parte digestiva de absorber los medicamentos y todo lo que sea la parte de los riñones, ¿sí? Que es eliminar los medicamentos. Esto para que ustedes se puedan imaginar el proceso, ¿sí? Bueno, entonces esto es sodio dependiente. Acá es contra el gradiente, ¿sí? No es a favor del gradiente, sino que es en contra del gradiente y necesita la aplicación de energía o transporte activo, ¿sí? Como está en la imagen que vimos antes. Vamos al último, endocitosis y exocitosis. Dice, solo lo efectúan algunos fármacos como el litio. El litio es un antipsicótico, ¿sí? Que se utiliza mucho. ¿Y cuál es este proceso de endocitosis? Tengo dibujito, este sería el endocitosis. La droga se acerca a la piel, ¿sí? A esa membrana lipídica, se genera como un pocito, ¿sí? Una vesícula se llama, ¿sí? Se hunde, forma esa vesícula y la absorbe. Este es el proceso que ocupa este medicamento puntual, el litio, pero también así se pueden incorporar sustancias, tóxicos, incluso así también es como funcionan los glóbulos blancos para comer a cualquier cosa extraña que haya en el cuerpo, ¿sí? Lo que hace el glóbulo blanco es comerlo, fagocitarlo se llama. Bueno, esto entonces es endocitosis, endo porque entra. Y en el de abajo ustedes tienen exocitosis porque sale. Así es la forma que tienen las células de eliminar sus residuos, ¿sí? Forman una vesícula con los residuos, lo acercan a la pared de la célula, de la membrana, y como son todas las membranas iguales, todas son iguales, esa doble capa lipídica, se une a la membrana y puede eliminar lo que le molesta. Cuando hablamos de líquidos, se llama pino, ¿sí? Entonces, sería pinocitosis cuando se ingiere un líquido por este proceso. Esto, por eso decía, muy puntual, son algunas drogas como el litio lo que van a tener este pasaje. Bueno, este es un cuadrito para que ustedes fijen la idea de, ahí le voy a eliminar el, fijen la idea de, del gradiente de concentración. Fíjense los dibujos de las pelotas grandes, ¿sí? Mayor concentración, las pelotitas pequeñitas, menor concentración. Entonces, cuando hablamos de difusión simple, pasa de mayor a menor. Cuando hablamos de difusión facilitada a través de una proteína en el medio, va a ser de mayor a menor. Cuando hablamos del sodio dependiente, o sea que va a pasar el sodio, va a ser al revés, va a ser en contra del gradiente, de menor a mayor, ¿sí?
Y cuando hablamos del transporte activo por algún consumo, ATP sería como la moneda, ¿sí? ATP significa adenosín trifosfato, es un tipo de energía, ¿sí? Que, con la que paga, supónganse como la sube, ¿sí? Entonces en nuestro organismo constantemente paga con esa sube el pasaje, ¿sí? De un lado al otro de la membrana. También va a ser en contra. O sea, cuando hay gasto de energía es en contra. Piensen en la forma de trabajar de un freezer, una heladera. Trabaja en contra, ¿sí? Y la ultrafiltración siempre va a tratar de mantener la concentración de los dos lados, ¿sí? Siempre va a manejarse con un equilibrio de los dos lados. En este caso, digamos, siempre pasa con un líquido, ¿sí? Siempre, la ultrafiltración siempre con un líquido. Esto, digamos, como para que ustedes la puedan fijar la idea esta de contragradiente o a favor de un gradiente. Se dice que una molécula de droga llega a la circulación sistémica cuando llega a las venas pulmonares, el proceso que le expliqué hace un ratito, ¿sí? O sea, llegar, lo vamos a ver mejor cuando veamos la parte del sistema cardiológico, pero el corazón está dividido tiene 4 partes el corazón. Tiene 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas son las que reciben la sangre. Después las aurículas la pasa al ventrículo y el ventrículo es que expulsa, es como una bomba, ¿sí? Aprieta y expulsa la sangre. Cuando hablamos de circulación venosa o arterial, el corazón lo dividimos en 2, derecho e izquierdo, ¿sí? El lado derecho es el que recibe lo que venga del cuerpo, o sea que esa sangre va a estar sucia, sin oxígeno, ¿sí? Lo que recibió, lo que juntó de todo el cuerpo lo trae al lado derecho. Ese ventrículo del derecho va a bombear hacia el pulmón. En el pulmón, ¿qué va a hacer? Va a cambiar, ¿sí? Se va a oxigenar, va a eliminar el dióxido de carbono, incorpora el oxígeno y ahí lo vuelve a mandar hacia el lado izquierdo. En el lado izquierdo recibe la aurícula, la pasa al ventrículo, el ventrículo la aprieta, la bombea y la manda a todo el cuerpo. Ahí, por eso dice que después de venir, cuando llega a las venas pulmonares, o sea que vuelve del pulmón. Recién ahí podemos hablar de que está en circulación sistémica. Esto lo vamos a ver muchas veces, ¿sí? Para que ustedes les fijen. ¿Qué es el compartimento presistémico? Dice, entre el sitio de absorción, supónganse el intestino, y las venas pulmonares. Aquí puede o no ser extraída, biotransformada y o excretada, por lo que no necesariamente toda la droga absorbida llega a la circulación general. O sea, desde que se absorbió la droga, el cuerpo lo va a tratar de eliminar, ¿sí? Parte lo va a eliminar en el hígado, parte lo va a eliminar en el pulmón, ¿sí? Lo va a ir tratando de eliminar. Pero nunca lo que yo tomé es lo que llega al lugar de acción. De la dosis administrada, una cierta cantidad puede ser inactivada antes de la absorción, ¿sí? Incluso cuando yo pongo en la boca, ya la saliva, con las enzimas que tiene la saliva, lo empieza a atacar. El ácido del estómago lo va a atacar, ¿sí? Las enzimas del intestino los van a atacar. Si hay la flora natural que tiene el intestino, que son bacterias buenas, ¿sí? Lo van a atacar. Si hay alguna infección, bacterias malas que estén instaladas en el intestino, lo van a atacar también. O sea, nunca lo que yo tomé por vía oral va a ser lo que va a llegar al sitio de acción. La droga que llega a la circulación general se denomina droga biodisponible, ¿sí? Está disponible en el lugar para actuar. Eso es lo que me llegó. Uy, no corre. Efecto del primer paso hepático. Dice, una vez absorbida, la droga llega por la vena portal. La vena portal es la que lleva desde el intestino hacia el hígado, donde puede ser extraída por el hígado. Recién al llegar a las venas pulmonares, la droga se encuentra en la misma situación que si se hubiera administrado por vía intravenosa.
¿Qué quiere decir extraída por el hígado? Ahora vamos a ver cuando veamos metabolización, que es la forma en que el cuerpo tiene de eliminar esa droga. Entonces, lo que encuentra el hígado lo va a tratar de cambiar, lo va a tratar de hacer que se vuelva inútil, ¿sí? Y que el cuerpo lo elimine. Eso es extraída. Recuerden que las drogas que quedan libres, ¿sí? Que no son transformadas, son las que van a tener un efecto recién. Vemos el pico plasmático. ¿Qué significa eso? Máxima concentración plasmática, o sea, en la sangre, ¿sí? El plasma, la parte líquida de la sangre, alcanzada por el fármaco. Si se comparan dos drogas, un pico más alto y más precoz, ahora vamos a ver dibujos de eso, indica una mayor velocidad de absorción. Mientras que uno más alto pero más tardío, menor velocidad de eliminación. A ver si tengo el dibujito acá, ahí está, para mostrar. El pico es la máxima absorción. No sé si se acuerdan de la escuela, esto era la forma de graficar, ¿sí? Funciones en matemática. Fíjense hasta dónde nos sigue la matemática. Siempre va a ser una unión de coordenadas. Una coordenada abscisa, ¿sí? O la horizontal, que siempre va a ser tiempo, ¿sí? El tiempo transcurrido. Y una ordenada vertical, que es la que va a ser la concentración de la droga. Entonces, si yo empiezo a tomar y empiezo a controlar la cantidad de droga que hay en sangre y voy registrando esos valores, me van a dar este tipo de curvas, ¿sí? ¿Qué decía ahí? Que cuanto más precoz, más cerca del punto cero, del punto de unión de las dos, cuanto más cerca del punto cero estés, quiere decir que es más fácil de absorber. Cuanto más lejos esté el pico, quiere decir que es más difícil de eliminar, ¿sí? Por eso el pico sigue estando en el tiempo, ¿sí? Entonces, díganme si no me entienden. ¿Sí? Entonces, siempre cuando ustedes, al ver un dibujo, solamente se puede comparar dos drogas si tienen una curva similar. Yo no puedo comparar, supónganse ibuprofeno, pero quiero comparar un comprimido con un jarabe. Van a tener picos distintos. ¿Por qué? Porque el comprimido va a tardar más hasta que se desarma, se disuelve y pueda ser absorbido. Entonces el pico va a estar más corrido para el comprimido. Supónganse que yo lo quiero comparar con un inyectable. Si el inyectable es intramuscular, va a estar más cerca del cero, porque va a ser más rápido que pase por toda la parte digestiva. ¿Sí? Entonces, donde esté ese pico es lo que me va a mostrar qué tipo de medicamento es. ¿Sí? Si es uno fácil de absorber, difícil de eliminar, ¿cuál va a ser? Pero siempre para poder comparar tiene que ser el mismo medicamento y la misma forma farmacéutica. Bueno, fíjense en ese caso. Cuando hablamos de una inyección intravenosa, el dibujo rosado, directamente ponen sangre. O sea que ahí no hay pérdida. El 100% de lo que me colocaron está en la sangre. Por eso arranca, en la ordenada, arranca desde arriba. ¿Sí? Lo único que va a haber, la absorción es 100%, y lo único que va a haber es pérdida a través del tiempo. ¿Sí? El cuerpo lo va a ir eliminando. Por eso va bajando esa curva. Fíjense el segundo, una solución oral. Arranca de cero, abajo. En mi ordenada arranca de abajo de cero, porque se tiene que empezar a absorber en el cuerpo. Empieza a absorberse, sube la curva, va a ser un pico y luego de eso va a ir bajando. ¿Sí? Fíjense el tercero, la cápsula. Como tarda más, el pico va a estar más corrido. ¿Sí? Eso es lo que se refiere con el pico a dónde está. Tarda más el comprimido porque tiene que pasar por el proceso primero de romperse, después disolverse, ¿sí? Entonces el pico va a estar más corrido. Y lo último, fíjense, bueno, ahí habla de cápsulas y de comprimidos. Los comprimidos, dependiendo cómo están hechos o con qué fin están hechos, son más duros para disolver, entonces van a tardar más tiempo todavía en absorberse. Y como va a ser un poco más lento, se dan estas curvas más chatas, ¿sí?
se van eliminando a medida que se va absorbiendo, entonces siempre la curva no va a ser un pico muy marcado, sino que siempre van a ser más chatas. Esto es como para que ustedes vean que va a depender también, esto también se va a variar dependiendo del estado de salud de la persona, ¿sí? Si tiene problema en el hígado, si tiene problema en el intestino, si tiene problema en el riñón, todo me va a ir marcando diferencias, pero esto sería como la estructura base. ¿Qué es la bioequivalencia? Dice, son equivalentes si se tiene la misma biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Busco el dibujito de nuevo. Cuando tienen curvas iguales, cuando se absorben en forma parecida, se eliminan en forma parecida, esos son bioequivalentes. Y este tipo de estudio es uno de los principales para comparar los medicamentos genéricos, ¿sí? Un medicamento es genérico de otro cuando tienen la curva similar, ¿sí? El margen de diferencia es muy corto, le dan un 5% de diferencia contra el que se está comparando, ¿sí? Contra el patrón. Todas las drogas a nivel internacional tienen un patrón, así como ven el metro es un patrón. La varilla considerada patrón está guardada, digamos, está en un museo de todo lo que son las medidas, y contra ese metro se miden todos los otros metros del mundo, ¿sí? De esta misma manera, cada uno de los medicamentos tiene un producto que es el patrón, y contra ese patrón se van a comparar todos los otros. Le doy un ejemplo. En la Argentina, por ejemplo, el patrón para el enalapril, ¿sí?, es el Lotrial. Contra ese, porque es el más utilizado, puede ser el original, el que inventó la droga, o puede ser el más consumido en un lugar determinado. En este caso, Lotrial no es el original, pero digamos el más consumido. Entonces, para comparar otros enalapriles de otra marca, se hace contra ese patrón, ¿sí? Eso ocurre en cualquier parte del mundo. Cualquier lugar donde se quiera comparar si un medicamento genérico es igual al otro, se hace. Después vamos a ver bien medicamentos genéricos, le voy a explicar unas cuantas cosas que la gente confunde, ¿sí? Bueno, vamos a ver, eso está en el trabajo práctico, lo de medicamentos genéricos. Vamos a ver el área bajo la curva. Dice el área bajo la curva, vuelvo al dibujito, es lo que está debajo, ¿sí? Está la curva, todo lo que está debajo es lo que se considera el área bajo la curva. Se refiere al área que existe bajo la curva que se dibuja al graficar la concentración plasmática de un fármaco en función del tiempo, ¿sí? Siempre la concentración está en las ordenadas, lo vertical, y siempre el tiempo va a estar en las abscisas o horizontal, ¿sí? Representa la totalidad de la droga que llegó a un compartimiento y fue eliminada del mismo. Solamente son comparables el área bajo la curva de una misma droga. Por ejemplo, sirve para comprar un medicamento, comparar ahí, un medicamento en estudio con el medicamento genérico que contiene el mismo principio activo, pero no de dos drogas diferentes. Yo no puedo comparar ibuprofeno con diclofenac, salvo que yo esté comparando, haciendo las curvas para ver quién se absorbe primero o quién se elimina primero, ¿sí? Pero no puedo decir que dos medicamentos son iguales. Por eso cuando se hace la sustitución de medicamentos, ¿sí?, nunca puedo cambiar. Puedo cambiar dentro de los ibuprofenos distintas marcas comerciales, pero no le puedo dar otra droga, ¿sí? Eso es importante en el tema de cuando se sustituyen los medicamentos. La ley permite la sustitución de marcas comerciales, ¿sí? El médico es el que va a determinar, el que va a indicar, prescribir cuál es la droga que se va a utilizar. Si el médico me pide ibuprofeno, yo no le puedo dar al paciente diclofenac. Vamos a ver el concepto de droga libre. Al llegar al torrente sanguíneo encontramos dos fracciones de drogas. La que está disuelta, ¿sí?, en el agua del plasma, o sea, la parte líquida de la sangre, es la droga libre. La otra fracción es la que está unida a proteínas plasmáticas. Bueno, ¿qué quiere decir esto?
Esto es parte del metabolismo que vamos a ver dentro de un ratito. ¿El hígado qué hace? Va a tratar de eliminar, ¿sí? Recuerden que el hígado es el principal órgano metabolizador de las drogas. ¿Qué quiere decir? Que lo va a transformar, va a tratar de eliminar esa droga. ¿Y cómo lo hace? Transformándola. Le va a oxidar, le va a reducir, le va a agregar componentes y esas drogas se van a ir pegando a proteínas, se unen a esas proteínas. A veces la idea es que se unan a proteínas, se movilicen y después se suelten, pero la mayoría de las proteínas se unen y no las sueltan más. Cuando se unen a proteínas son inservibles, no sirven, ¿sí? Entonces el cuerpo, ¿qué hace? Las elimina. ¿Sí? Entonces, lo único que me va a ejercer o a cumplir el efecto, ¿qué va a ser? La droga libre. ¿Sí? Cualquier droga que esté unida a una proteína se elimina, por orina, por materia fecal, por donde sea. Entonces, la idea de droga libre es la que va a llegar a ser el efecto, ¿sí?, que yo estoy esperando. Vamos a la biofase. Es el lugar del organismo en el que el fármaco ejerce su acción. Puede ser un lípido, la membrana plasmática de la célula, supónganse un lípido que está en esa membrana. Puede ser una proteína, como la mayoría de los receptores de membrana o enzimas. Esto lo vamos a terminar de entender en la clase que viene, que vamos a ver farmacodinámica. Ahí hablamos de todo tipo de receptores. O material genético de la célula, o sea, el lugar donde el medicamento va a ir a actuar. Supónganse que yo tomo un anticonceptivo. ¿El anticonceptivo dónde va a ir a actuar? En los receptores que están, ¿sí?, para que no se produzca la ovulación. Ese sería el lugar donde va a ir a actuar. ¿Sí? Obviamente, ¿dónde está? En el ovario. Pero también esas hormonas que yo tomo le están indicando al cerebro, ¿sí? El cerebro continuamente está controlando lo que tiene la sangre, ¿sí? Continuamente. Es como si fuera un bioquímico que todo el tiempo controla al paciente. Cuando detecta el cerebro que hay hormonas, ¿sí?, hormonas se llaman luteinizante, progestágeno, ¿sí?, lo que tenga el medicamento, el anticonceptivo, me va a estar indicando, o le va a estar indicando al cerebro, mejor dicho, que está embarazada la persona, porque está apareciendo hormonas que normalmente aparecen en el embarazo, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a decir el cerebro al ovario? Le va a decir, no ovules porque ya estamos embarazados. Cuando termina el proceso de la pastilla, ¿sí?, termina los 21 días o los 28 días, normalmente son 21 días de tratamiento y los últimos 7 días también son placebo, ¿sí?, o sea, almidón. Entonces, cuando cae esa concentración de hormonas, el cerebro se da cuenta, no estamos embarazados, y nuevamente empieza un ciclo. Este proceso se puede dar como un caso así, como una regulación mediante hormonas, o se puede dar, supónganse, como mi broncodilatador hace un ratito que usé, la droga actúa sobre receptores que están en el pulmón y lo que hacen es dilatar los bronquios para que pueda entrar aire. ¿Sí? Actúan ahí, en esos lugares. Esos son los lugares donde hablamos de biofase, el lugar donde va a ir a actuar el medicamento, ¿sí?, sea donde sea. Vamos a ir fijando más estas ideas. Biodisponibilidad del fármaco. Cuando hablamos de fracción biodisponible es la que llega al punto de acción, ¿sí? Parte ya se perdió por el camino. Cantidad y velocidad con las que el principio activo contenido en una forma farmacéutica alcanza el torrente sanguíneo, o sea, la circulación sistémica. Recuerden siempre, circulación sistémica es la que vuelve del pulmón. Recién ahí el corazón bombea a todo el cuerpo. Cuando hablamos de una administración por vía intravenosa, la biodisponibilidad 100%. Arranca en mi cuadro, en mi gráfico, va a arrancar acá arriba. Sin embargo, cuando un medicamento se administra a través de otras rutas, su biodisponibilidad disminuye o puede variar de paciente en paciente. O sea, la imagen que ustedes vieron de los dibujitos, la biodisponibilidad disminuye, va a ser distinto porque los picoplasmáticos son distintos, pero también puede variar
por características personales de la persona, ¿sí? Supónganse hábitos alimenticios. Cuando mezclo con comidas que no tengo que mezclar. Supónganse por polifarmacia. ¿Qué quiere decir eso? Toman muchos medicamentos a la persona. Los abuelos toman un promedio de 6 medicamentos por día, ¿sí? Entonces, al haber tantas drogas juntas en el hígado va a empezar a seleccionar. Supónganse cuando dicen no tomar con alcohol y toman con alcohol, ¿sí? También el alcohol va a pasar por el hígado y sufre el mismo proceso que sufren las drogas. Entonces, a veces el hígado bloquea al medicamento y deja libre el alcohol, se emborrachan más pronto. Y a veces el hígado, dependiendo la droga, va a encargarse del alcohol y deja libre la droga y pueden aparecer picos mucho más altos de lo que deberían ser, ¿sí? Y si esos picos se vuelven muy altos, pueden llegar a ser tóxicos también. Entonces siempre mucho cuidado cuando dice no consumir con alcohol, es por algo, ¿sí? O sea que traten de cumplir. En lo posible, siempre ingerir medicamentos exclusivamente con agua, ¿sí? Ni siquiera con mate, ¿por qué? Porque el agua caliente ya me altera los medicamentos. ¿Sí? Los medicamentos están fabricados para una temperatura máxima de 25 grados. Imagínense, ¿sí? Nuestros 50 grados de sensación térmica en el verano. Por eso nunca los medicamentos, por eso siempre todas las farmacias están refrigeradas, y por eso nunca los medicamentos deben guardarse en lugares calientes de la casa. No cocina, no baño. ¿Sí? Siempre en lugares donde esté más fresco. Bueno, vuelvo. Bueno, entonces eso es lo que decía, que va a variar de paciente en paciente. Compartimento farmacocinético. Dice, volumen limitado en el cual el fármaco se encuentra uniformemente distribuido. Uniformemente quiere decir parejo, todo completito. ¿Sí? Es un concepto teórico, nunca se logra esto. ¿Sí? Nunca, porque siempre va a haber mayor concentración en algún lugar del otro. Por eso es un concepto teórico, cuando supuestamente llegó a un equilibrio en todo el cuerpo. Vida media de un fármaco. Dice, es el tiempo en el cual la concentración de la droga en un compartimento se reduce a la mitad. De la curva, ¿sí? La mitad. Lo que llega de concentración, supóngase yo tomé 100 miligramos, tengo ahora 50 miligramos en circulación. Vamos al tercer. Todo eso fue el segundo proceso, que era de pasaje. Ahora vamos a ver el de distribución. Ya está en sangre, ahora se tiene que distribuir. La distribución es el proceso por el que el fármaco disuelto en la sangre es transportado hasta los órganos o tejidos en los que ejerce su acción. El pasaje desde el vaso sanguíneo al espacio intersticial se da generalmente a través de poros, nuevamente desde la sangre a pasar a un tejido, supónganse el músculo, si estoy tomando un analgésico, va a pasar nuevamente por estas membranas lipídicas, ¿sí? Siempre, para pasar de un lugar al otro, atraviesa estas famosas membranas, ¿sí? Y va a pasar a través de alguno de esos procesos que vimos, ¿sí? Ultrafiltración, difusión simple, difusión facilitada, difusión sodio dependiente, cualquiera de esas va a pasar. Desde el espacio intersticial. Intersticial significa entre tejidos, ¿sí? O sea, supónganse el músculo. Puede ingresar a las células a través de los mecanismos descritos en la absorción también, ¿sí? O sea que desde el tejido, para pasar adentro de la célula, también va a pasar por la famosa membrana lipídica, ¿sí? Esto ocurre con la glucosa cuando necesitamos nosotros glucosa consumir, porque es como el combustible del cuerpo, ¿sí? Es la energía que necesita el cuerpo para hacer todas las tareas. Cuando no consumimos azúcar, la glucosa se saca de cualquier alimento, no solamente las cosas dulces, ¿sí? Nuestro cuerpo puede sacar glucosa del arroz, del fideo, de los vegetales, ¿sí? Solo que tiene que trabajar para sacarlo. Cuando yo consumo algo dulce, una torta, un helado, ya es mucho más fácil, el cuerpo no trabaja. Por eso se acumula energía y acumulamos energía que se va convirtiendo en grasa, ¿sí? Por eso engordamos.
Cuando estamos a dieta, reducimos el consumo de hidratos de carbono, que son los que me aportan la glucosa, ¿y qué empieza a ocupar el cuerpo? Empieza a ocupar las grasas, ¿sí? Y empieza a ir consumiendo esa grasa que está en los tejidos, por eso reducimos las medidas, ¿sí? Ahora, ¿quién es el único que no puede consumir otra cosa que no sea glucosa? El cerebro. El cerebro no puede utilizar ningún otro elemento de energía, solamente glucosa. Por eso aquellos que están a dietas muy estrictas, lo primero que empiezan a sentir son mareos, son dolor de cabeza y demás. ¿Por qué? Porque el cerebro le está avisando, necesito mi combustible, ¿sí? El resto del cuerpo puede quemar grasas, pero el cerebro no. Por eso ninguna dieta que no sea equilibrada, que no sea balanceada, es buena para el organismo, porque me mejora una cosa y me empeora el otro. Siempre los nutricionistas lo que hacen es justamente balancear este equilibrio. Bueno, vamos a los transportes del fármaco y en la unión a proteínas plasmáticas. Dice, el fármaco viaja por la sangre en forma libre o unido a proteínas plasmáticas. Dice, la albúmina es una de las proteínas, ¿sí? Es la más común, es la más presente, pero puede haber otras también. Cuando se le une, ¿sí? Ya queda inservible. A veces esa unión es definitiva, ¿sí? Y es eliminada. Y a veces es por un tiempo para circular y se libera nuevamente cuando llega a un lugar determinado. Bueno, este equilibrio que hay entre fracción libre y fracción unida, dice, la fracción libre del fármaco es la que puede difundir hacia los tejidos, ejercer su acción y producir el efecto farmacológico. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar la membrana, necesita ser pequeña, ¿sí? Cuanto más grande es, más dificultoso va a ser para poder ingresar. La fracción unida a proteínas es inactiva, no sirve, y actúa como reserva del fármaco, cuando se puede liberar más tarde, o como forma de transporte, ¿sí? Para ir de un lugar a otro a través de la sangre y recién liberarse en otro lugar. Esta unión entonces puede ser irreversible o reversible. Irreversible se elimina. Pueden existir fenómenos de competición entre dos drogas que se unen a la misma proteína. Eso pasa con las interacciones farmacológicas que ocurren cuando yo tomo más de 2 medicamentos, ¿sí? Yo tomo 2 medicamentos, supónganse, y los dos van a ir al hígado, y las proteínas que hay disponibles van a dividirse en esos 2 medicamentos que están. Por eso varía. Eso también depende del estado de salud de la persona. No es lo mismo medicar a una persona sana que medicar a una persona, supónganse, por una infección, ¿sí? A una persona que es desnutrida. ¿Por qué? Porque una persona desnutrida no tiene la suficiente cantidad de proteínas, ¿sí? A ver, supónganse los niñitos de África y supónganse los niños de Argentina, ¿sí? No se le puede dar la misma medicación a los niños de acá que a los niños de África. Por más que acá estemos en época de crisis y todo, pero no se compara con los estados de desnutrición que se ven en África, ¿sí? Entonces nunca la medicación puede ser aplicada igual. ¿Por qué? Porque esos niños no tienen las proteínas como para poder metabolizar esa droga y que no sea tóxica. Normalmente, ¿qué van a hacer una persona desnutrida? Reducir las dosis. Pasa lo mismo una persona obesa. No es lo mismo la droga para una persona de contextura normal que la droga para una persona obesa. Normalmente lo tienen que aumentar a las dosis, ¿sí? Entonces siempre va a haber una variación dependiendo de las características de esa persona. Bueno, dice, el porcentaje de unión a proteínas tiene importancia cuando es mayor del 80%. Imagínense un medicamento, yo lo tomo y el 80% se pierde con la proteína, se pega con la proteína y no me sirve. O sea, voy a estar tomando una gran cantidad de píldoras para que solamente el 20% llegue al lugar de acción y produzca el efecto. Esto ocurría justamente con la teofilina, que es para el asma, ¿sí? Tenía que tomar grandes concentraciones y solamente una pequeña fracción llegaba hasta el pulmón. Por eso se fue reemplazando cada vez más por los puffs que directamente pongo en el pulmón, ¿sí? No hace todo este circuito. Bueno, hoy fíjense, la parte pulmonar es tan importante hoy
que se están haciendo estudios muy avanzados, incluso para recibir insulina a través de PAF, ¿sí? Así que imagínense, evitar pinchazos, serían geniales. Bueno, dice, ya que la adición de este fármaco a un organismo que está recibiendo otra droga que se une a la misma proteína, posibilita el desplazamiento de la misma, aumentará el efecto de la droga desplazada por estar ahora en estado libre. Este es un ejemplo de interacción farmacocinética. Bueno, les aclaro ese ejemplo para los que no lo entienden muy fácil. Supónganse que yo estoy tomando una droga, cualquiera, ¿sí? cualquier tipo de droga. Tiene una determinada unión a proteínas. Vamos a ponerle la mitad, ¿sí? La mitad de la droga se une a esa proteína. Empiezo a tomar otra droga. ¿Qué va a pasar con esta segunda droga? Va a empezar a competir y le vas a empezar a sacar esas proteínas disponibles para la otra droga. Cuando la desplaza, ¿qué quiere decir? Le saca la proteína y lo va corriendo del lugar. Hay drogas que son más fuertes que otras, ¿sí? Como todo en la vida, siempre hay personas que son más fuertes que otras y empujan, ¿sí? Esta droga más fuerte va empujando y la otra droga, que debería estar, ¿sí?, controlada, empieza a liberarse. Empieza a liberarse y toda droga que está libre actúa, ¿sí? Entonces puede cambiar, después de consumir un segundo medicamento, puede cambiar la acción que tenga el primero. Por eso siempre es importante que el médico sepa qué está tomando, y por eso se tiende todos a la historia clínica única. Vieron que en el hospital, no sé si ustedes fueron alguna vez al hospital o algún familiar de ustedes, se tiene historia clínica única. Ya algunos sanatorios, como el sanatorio Nocilia y todo el grupo, digamos, Nocilia, Borat y todos, tienen historia única para PAMI. Ahora ustedes ven que los abuelos, todo pasa por las computadoras, los médicos que trabajan para PAMI, tienen ahí, cualquiera abre la historia del paciente y puede ver todos los medicamentos que consume. Eso es historia clínica única. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años, ¿qué ocurría? Iba la persona al clínico, le daba un medicamento. Esa persona después se iba al ginecólogo, la mujer, supónganse, o al urólogo, el hombre. Bueno, le estaba contando por qué, digamos, surge la necesidad de una historia clínica única. La persona pasaba por distintos especialistas, el clínico, el ginecólogo, el cardiólogo, y todos daban la medicación para su patología, ¿sí?, para su especialidad, pero no tenían en cuenta las otras drogas que esos pacientes podían consumir. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía muchas veces este proceso de interacciones de drogas que traían otros inconvenientes, incluso traían intoxicaciones, ¿sí? Porque supónganse, la persona se iba al clínico y le decían no puedo dormir, le daban pastilla para dormir. Después se iba al psiquiatra y le decía no puedo dormir, el paciente nuevamente le daba más medicación. Entonces todo esto se reduce cuando hablamos de una historia clínica única, donde todos los especialistas pueden llegar a ver, digamos, cuáles son los medicamentos que consume esta persona, y es más fácil seguirle estos efectos adversos de los medicamentos, ¿sí? Esa es la idea de una historia clínica. Hoy por hoy no todas las obras sociales se manejan así, o no todos los sanatorios se manejan así, pero lo importante es que el hospital se maneja así y la obra social más grande, que es PAMI, ¿sí? Pero esa es la idea, digamos. ¿Por qué? Al mezclar cada vez mayor cantidad de medicamentos, más desplazos de esta proteína va a haber, ¿sí? Entonces siempre hay que monitorear, porque siempre va a haber cambios en los efectos de los mismos medicamentos que tomen. En épocas de mucho consumo de alcohol, ¿sí?, las fiestas, supónganse, la fiesta de fin de año, demás, también va a haber cambios en los efectos, ¿sí? El antihipertensivo funciona menos, ¿sí? Siempre va a haber algún tipo de problema. Bueno, este se dice un ejemplo de, eso habíamos visto.
¿Qué variables modifican la acción de una droga unida a proteínas plasmáticas? Vamos a ver cuáles son las condiciones que pueden hacer que cambie esa unión a proteína. Dice, la concentración de proteínas plasmáticas. Dice, en la desnutrición existe una disminución de las proteínas del organismo, incluidas las plasmáticas. Por eso le decía que una persona desnutrida no puede recibir la misma concentración de una persona normal, ¿sí? O una persona sana. No puede, siempre tiene que estar reducida. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad su cuerpo de poder eliminar esa droga. Vamos a ver el pH sanguíneo. Ya habíamos visto lo que era el pH. ¿Qué es el pH? El pH es potencial de hidrógeno y es una forma de medir la acidez y basicidad de cualquier cosa. Yo puedo medir el limón, puedo medir el bicarbonato, puedo medir cualquier sustancia. De la misma forma, nuestro cuerpo va a tener distintos pHs, ¿sí? La sangre, por ejemplo, ese pH va de 0 a 14. En realidad se encontraron valores de 1 a 14, se encontraron valores menores a 1 y se encontraron valores mayores de 14, pero en definición está de 0 a 14. El punto medio es el 7. Ese 7 es neutro. Del 7 hacia el 1 va a ser ácido, cuanto más ácido más cerca del 1 o más cerca del 0 va a estar, y cuanto más cerca del 14 esté, más básico va a ser, que es lo contrario al ácido, ¿sí? Por eso le di el ejemplo del limón, que sería ácido, y el ejemplo del bicarbonato, que estaría en básico. Ahora, los dos extremos, las dos puntas son malas, ¿sí? Imagínense un ácido, cualquier ácido ustedes tiran arriba de cualquier cosa, lo destruye, ¿sí? Piensen en depredador, ¿sí? Cuando la baba le cae arriba de algo, destruye. Lo básico también es corrosivo. Piensen en un destapacañería, ¿sí? Es básico. O sea que imagínense, si destapa una cañería, lo que puede hacer en la toxicidad si yo lo consumo. Entonces, en nuestro organismo siempre va a tender a estar en 7, que es el neutro. La sangre siempre va a estar un poquito más arriba del 7, un poquito más básica que el 7, y la orina siempre va a estar por un poquito más abajo del 7, más ácida, ¿sí? Después hay partes del cuerpo que tienen sus características. El estómago es ácido, ¿sí? El intestino es básico, ahí van a haber un montón de sustancias segregadas por el páncreas, por la bilis, por el hígado, que lo que hacen es neutralizar ese ácido que viene del estómago. Entonces, ese pH va a cambiar dependiendo dónde está. Y va a cambiar también con la alimentación que yo consumo, si consumo con o sin las comidas, y eso es importante. ¿Por qué? Porque si dice no consumir cerca de las comidas, quiere decir que necesita tener un pH ácido cuando llega al estómago. Si yo lo tomo con las comidas, porque uy, me olvidé de tomar antes, voy a tomar igual, tomo ahora, es lo mismo. No es lo mismo, porque la comida hace que ese ácido ya en el estómago no esté ácido, ¿sí? Va a estar más cerca del neutro. Y a eso yo le agrego que tomo antiácidos, directamente se puede destruir. Hay un pequeño experimentito que yo les hago cuando tengamos la clase de forma farmacéutica, que esa es presencial, y les voy a mostrar esto en vivo, ¿sí? Les voy a poner distintos medios básicos ácidos y vamos a probar cómo se disuelven los medicamentos y se van a dar cuenta de esto que les estoy diciendo. Entonces, el pH sanguíneo que tenga la persona también va a hacer que esas drogas, esas proteínas se puedan unir o no a las drogas. Presencia de fármacos que van a competir por esa unión, ¿sí? Tiene varios candidatos la novia, ¿sí? No sabe con cuál elegir, ¿sí? Alteración de las proteínas plasmáticas. La droga en consideración cambiará su afinidad por la proteína, haciéndose más o menos afín que antes. ¿Qué quiere decir? Cuando se alteran, ¿sí? Esta unión de drogas-proteínas es como si ustedes pensaran en una llave cerradura, ¿sí? Si yo cambio la llave, la cerradura no me va a funcionar. Entonces, muchas veces cuando esas proteínas cambian por algún proceso, ya esa droga queda libre y puede actuar o potenciar el efecto. Esto es muy peligroso para aquellas drogas que cuando se eleva mucho la concentración son peligrosas.
¿Qué drogas pueden matar? Todas. Tomadas en exceso, pasándome ese pico plasmático a niveles tóxicos, todas pueden matar. Así que no hay ningún medicamento que sea inofensivo, ninguno que sea inocente. Todos mal tomados pueden ser perjudiciales. La idea es siempre mantener esa toma de la droga en los valores normales. Le puse esto para que a ustedes les quede un control de todos los distintos valores de pH que se tienen en el organismo. Esto es lo que le decía, el pH ácido, ¿sí? Fíjense la cantidad de protones, ¿sí? Cargas positivas. Recuerden que los iones, ¿sí? Si la droga tenía iones positivos o negativos, no pasaba la membrana, ¿sí? El 7 es el neutro y el 14 es alcalino o básico. Ahora, fíjense los pH en las distintas partes del estómago del cuerpo. ¿Sí? En la orina, ¿sí? Siempre va a estar más ácida, ¿sí? En la sangre siempre va a estar un poquito más arriba del neutro. La piel es ácida, ¿sí? Para proteger del ingreso a través de la piel de cualquier elemento extraño. La saliva es un poquito ácida, pero siempre tendiendo al neutro. La bilis está saliendo, la idea es neutralizar el ácido del estómago, o sea que va a ser más alcalina. El estómago es ácido, ¿sí? El duodeno, el primer parte del intestino, ¿sí? El duodeno es la primer parte, tiende a estar ácido porque es la que recibe lo que viene del estómago. Y el colon, que es la última parte, el intestino grueso, ya es más alcalino, ¿sí? Bueno, esto para que tengan una idea, digamos, de los distintos pH que tiene nuestro organismo. Los factores que influyen en la distribución tisular es de tejido, ¿sí? En el tejido. Las características físicos-químicas del fármaco, o sea, cuanto más pequeñas, recuerden, más fácil que pasen. La capacidad de unirse a proteínas plasmáticas. Si se unen a proteínas y no se despegan más, no tiene ninguna absorción, ¿sí? Se va a eliminar. La irrigación del órgano es muy importante porque van por la sangre. Si no le llega sangre a ese tejido, no le va a llegar la medicación. La superficie de intercambio. La superficie de intercambio es la cantidad o el tamaño del lugar donde esa droga va a estar en contacto con la membrana para poder pasar. Si es pequeño, por más que tenga mucha concentración de droga, va a ser pequeño el lugar, ¿sí? Como un cuello de botella. Ahora, si el tejido es grande, la absorción va a ser mucho más rápida porque va a tener mucha membrana para atravesar. Esto es lo que pasa con la medicación en aerosol. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene una gran superficie. Si ustedes al pulmón lo desarmaran en las pequeñas partes que tiene el pulmón, que son como hojitas, ¿sí? Las pequeñas partes del pulmón se llaman alvéolos y cumplen la misma función que cumplen las hojas de los árboles, que es cambiar, ¿sí? El oxígeno por el dióxido de carbono. Ahora, ustedes imagínense esto, el árbol que ustedes ven en su casa. Si ustedes le sacaran todas las hojas y pusieran una hoja al lado de la otra, cubrirían una alfombra enorme, ¿sí? Si yo hiciera eso con el pulmón, que pusiera cada uno de los alvéolos uno al lado del otro, la superficie que cubro es de una cancha de tenis, como para que tengan idea la gran superficie de absorción que es el pulmón. Por eso se está estudiando cada vez más, digamos, la posibilidad de medicar a través del pulmón, que sería la forma más rápida. Bueno, por eso la superficie va a ser muy importante, ¿sí? Cuanto más grande, más rápido se absorbe. La afinidad del fármaco por un tejido específico. Recuerden, hay fármacos que son liposolubles y hay fármacos que son hidrosolubles, ¿sí? Que le gustan la grasa o le gusta el agua. Entonces va a haber diferencias también en eso. La presencia de barreras específicas, la barrera hematoencefálica o la barrera fetoplacentaria. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante de todas formas, pero les explico lo que significa. Nuestro cerebro
y toda la columna vertebral, la que va por la médula, que va por el interior de la columna vertebral. A los que les gusta sería el tuétano, el caracú de los huesos, ¿sí? En la columna va la médula y las terminales nerviosas salen desde toda la columna hacia todo, hasta la punta de los dedos, ¿sí? Por eso cuando alguien se rompe la columna, queda paralítico, por ejemplo, ¿sí? Porque se rompen las terminales nerviosas y no le llega la sensación a las puntas de la pierna o la punta de los dedos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El cerebro y toda la médula están recubiertos por una barrera que se llama hematoencefálica. Esa barrera está formada por 3 capas, ¿sí? Esas 3 capas de tejido son las que van a permitir que lo que ingrese les afecte a ellas, ¿sí? Y no al cerebro. Cuando esto ocurre, se llaman meninges. Cuando esto ocurre son las famosas meningitis, ¿sí? Cuando ingresa un virus es una meningitis viral, cuando ingresa una bacteria, una meningitis bacteriana. Puede haber tóxica, puede haber de cualquier cosa que ingrese a la zona. Pero son unas barreras que tiene el cerebro para protegerse. Cuando ya atraviesa la barrera hematoencefálica, ya ahí ya estamos con problemas, ¿sí? Pero hay drogas que pueden atravesar esta barrera encefálica y es lo que afecta al cerebro. Bueno, ¿cuál es la barrera fetoplacentaria? La placenta. La placenta no es de la mamá, la placenta es del bebé, ¿sí? Cuando aparece en la gestación, digamos, se implanta el óvulo fecundado, viene y se implanta en el útero, el bebé, el feto, es el que empieza a fabricar su placenta. ¿Qué función cumple esa placenta? Chupar de la mamá, del tejido, porque se pega al endometrio, chupa sangre desde ese tejido y lo lleva a través del cordón umbilical hacia el bebé y lo va alimentando, ¿sí? A través de ahí le pasa los nutrientes, le pasa el oxígeno, le pasa además. Esa barrera, fíjense lo que es la maravilla, ¿no? de la naturaleza, lo que es la formación de un bebé, que esa barrera no permite el pasaje de muchas cosas, pero sí permite el pasaje de otras. Por ejemplo, drogas, ¿sí? Va a pasar cualquier droga de abuso que tome la madre, por eso los bebés nacen adictos. Va a pasar el cigarrillo, va a pasar el alcohol, va a pasar muchos de los medicamentos que pueden causar daños en el bebé, ¿sí? Son teratogénicos, o sea que forman, digamos, malforman al feto que está formándose. Pero, por ejemplo, eso digo que es algo sumamente maravilloso, no dejan pasar, por ejemplo, al HIV, que es mucho más pequeñito que cualquiera de las otras drogas, ¿sí? Una madre embarazada, por más que ella tenga HIV, puede tener un hijo totalmente sano, ¿sí? Obviamente no va a ser por parto natural, se tiene que hacer una cesárea, se tienen otros cuidados, pero puede tener perfectamente un hijo sin HIV, ¿sí? O sea que fíjense la maravilla de esa barrera, ¿sí? Que me puede cuidar de algo tan peligroso como el HIV, pero que si yo lo expongo a otras cosas como una droga, sí le va a afectar. Bueno, entonces, son todos factores que van a hacer que dificulte el pasaje, digamos, de un lado hacia el otro. Vamos con el volumen aparente de distribución. Dice, es el volumen que ocuparía la droga si todo el organismo tuviera igual concentración en el plasma. Nunca se da esto, ¿sí? Esto también es teórico. ¿Qué tienen que recordar? Tienen que recordar que las drogas que atraviesan la placenta y llegan al feto son las que están poco ionizadas, o sea, están libres, y las que son liposolubles, porque pasan a través de difusión simple. La gran mayoría de los fármacos van a atravesar esta barrera. Por eso es importante, ¿sí?, que la mujer embarazada que trate de no consumir ningún tipo de medicamentos, solamente los que están, digamos, recomendados, ¿sí?, que es, digamos, por un proceso que necesita. Por ejemplo, yo, ¿sí?, asmática, voy a tener que usar, por más que le afecte al bebé, porque si yo no respiro, no respira el bebé tampoco, ¿sí?
aquellas que son hipertensas, aquellas que son diabéticas, aquellas que tienen algún proceso que necesita algún medicamento determinado, también lo van a tener que usar, ¿sí? Pero la idea es que no sea por autoconsumo. ¿Para qué? Para poder controlar. Justamente yo les conté la clase pasada el tema de la talidomida, ¿sí? La talidomida era muy bueno para los vómitos, pero lamentablemente terrible para los fetos, ¿sí? Así que obviamente se retiró del mercado. Bueno, vamos al cuarto proceso, que es el proceso de metabolismo. Esto es el metabolismo o biotransformación que ocurre principalmente en el hígado. En el organismo los fármacos sufren una serie de transformaciones metabólicas que modifican su solubilidad, su potencia y su toxicidad. Pueden volverlos más tóxicos, a eso se refiere. El metabolismo o biotransformación es el conjunto de reacciones bioquímicas que sufre el fármaco en el organismo y que lo transforman en diferentes metabolitos, activos con una acción determinada o inactivos para facilitar su eliminación. O sea, la droga que llega al hígado, el hígado lo va a atacar, ¿sí? A eso significa. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en los riñones y en otros tejidos. Uy, no me marca. Existen dos tipos de reacciones de biotransformación. La primera que ocurre va a ser los de fase 1. Dice, consiste en la degradación donde la droga pierde parte de su estructura, o sea, la va a tratar de romper un poquito, ¿sí? Eso es lo que significa. Por un lado le puede oxidar, ¿sí? Le saca un electrón, va a quedar con carga positiva, ¿sí? Yo le saco un electrón, la molécula está neutra, si yo le saco un electrón que es negativo, me va a quedar positivo. Ahí recuerden que ya no se absorbe, ¿sí? Porque es un ion. Le puede reducir, ¿sí? Reducir, ¿qué quiere decir? Es darle. Lo que yo le saqué a uno, le puedo dar al otro, ¿sí? En ese caso, me va a quedar ese otro con una carga negativa. Al ser ion, ya no se absorbe, ¿sí? Ya no ejerce la acción. Y también se puede producir otro proceso que también es muy fácil, que es de hidrólisis. Hidro, agua, lisis, romper. Le doy agua, una molécula de agua, y eso hace que se rompan dos. Cualquiera de estos tres procesos ya hace que la droga no esté libre, por lo tanto no tiene efecto, ¿sí? Las que sobrevivieron a este proceso van a pasar a la fase 2. ¿Qué quiere decir esto? Le agrega pequeñas moléculas para hacer un compuesto que no sirva para nada, ¿sí? Pequeños grupos le agregan y entonces ese compuesto, que ya no es la droga original, no sirve, entonces el cuerpo lo puede eliminar. O sea, por eso le decía, el cuerpo todo el tiempo va a tratar de sacarse de encima esa droga que ustedes le dieron. Estos son los procesos, ¿sí? De oxidación, ¿ven? El proceso, y el de reducción. Bueno, oxidación, le saco el electrón, y reducción, le doy un electrón. ¿Está? Bueno. Bueno, esto es lo mismo lo que le expliqué recién, ¿sí? La fase 1, fase 2. Cualquier tóxico, recuerden que los medicamentos el cuerpo también lo interpreta como un tóxico, cualquier cosa que entre al organismo lo va a tratar de oxidar, reducir o de romper con la hidrólisis. Eso sería fase 1. Eso que se me formó puede estar inactivo, se elimina, a veces puede activarse. En el caso de las prodrogas, cuando hablamos de prodrogas, significa que cuando yo lo ingerí, todavía no era un medicamento. Recién cuando el hígado lo rompe, ¿sí? Recién ahí tiene el efecto que necesito. Eso se llama prodroga. Y eso es lo que se refiere ahí con activación. O puede sobrevivir a eso, no hay ninguna modificación, ¿sí? Sobrevive, pasa a la segunda etapa. En la segunda etapa, ¿qué se va a producir? Se conjuga, se le agrega, si le sumo, le agrego, pequeñas moléculas que hacen que eso no sirva para nada, ¿sí? Y eso es lo que facilita
la eliminación, ¿sí? Eso es lo que va a hacer el cuerpo. Todo lo que sobreviva a esto es droga libre y va a tener un efecto en algún lugar del cuerpo. El objetivo general, a ver, estoy silenciando. El objetivo general de la biotransformación es modificar al fármaco para generar una molécula inactiva más fácil de eliminar, excepto las prodrogas, que la idea es que ocurra esa activación. Siempre el cuerpo va a tratar de eliminar. Todas las modificaciones son llevadas a cabo por grupos enzimáticos. El más importante es el sistema de monooxigenasas hepáticos. El hígado tiene un complejo de enzimas, ¿sí?, que son proteínas y que van a actuar sobre cualquier cosa que llegue al hígado, ¿sí? Esos sistemas, ¿sí?, que van a estar allí, sobre todo el citocromo P450, que es el grupo por el cual pasan el 95% de la sustancia. Ahora vamos a ver. Algunas sustancias pueden estimular a estos sistemas aumentando la eliminación del fármaco y por lo tanto disminuyendo su efecto. Si yo lo elimino, no está en el cuerpo como para poder tener su efecto. Otra sustancia puede inhibirlo generando el resultado opuesto. Yo evito que se elimine, entonces está más tiempo en el cuerpo y actúa más. Vamos a la excreción. Es el proceso por el cual los restos del fármaco y sus metabolitos son eliminados del organismo. Los principios activos, una vez metabolizados, son excretados por aquellas vías que contribuyen a expulsar del organismo las sustancias orgánicas y los líquidos fisiológicos. Las principales vías de excreción de fármacos son las siguientes. O sea, todo lo que el cuerpo trató de eliminar, lo va a ir mandando a cualquiera de estas vías, ¿sí? La principal va a ser la renal. Por la orina sale el 90% de las drogas. Si ustedes miran en un prospecto, van a encontrar en la parte de eliminación que puede hablar de clearance. ¿Qué quiere decir clearance? Clearance se escribe. El clearance es digamos, como la cantidad de drogas que va eliminando por minuto el cuerpo, ¿sí? Entonces, en la orina, ustedes van a encontrar, digamos, a partir de las 3 horas pueden encontrar, supónganse, el metabolito que salió del hígado, ¿sí?, que ya no me sirve más, va a ser eliminado o encontrado en la orina. Esto sirve mucho todo lo que sean los dopajes, por eso cuando están haciendo un antidoping le toman orina o le toman sangre, ¿sí?, como para saber si la persona consumió drogas o no. Esto también se mide en el aliento, por ejemplo, los controles para el tema del consumo de alcohol, ¿sí? Entonces, la principal es la renal. Después también va a ser por la parte digestiva, o sea, en la materia fecal se va a eliminar. La biliar, la bilis, ¿sí?, es donde más están todo lo que sean más liposolubles, ¿sí?, las más grasas. La pulmonar, por eso sentimos en el aliento cuando alguien tomó alcohol. A veces cuando están con medicamentos que toman hace mucho tiempo empiezan a sentir en el aliento también el gusto. A veces podemos sentir un gusto metálico, ¿sí?, que tiene que ver con la droga que está disponible ahí en nuestro pulmón. La leche materna, por eso es importante, aquellos medicamentos que toma la madre lo va a pasar a través de la leche materna. Así que eso muchas veces cambia el sabor de la leche, ¿sí? Bueno, los chicos por ahí a veces no quieren justamente por eso, porque tiene un sabor desagradable. Mucho cuidado, y por eso siempre se recomienda que la madre consuma productos lo más natural, una dieta lo más balanceada posible, porque todo eso se va a ver reflejado en la leche. Y otras vías como el sudor, los que están tomando muchos medicamentos, se siente el olor en la piel, se les puede sentir, sobre todo aquellos que están en quimioterapia, por ejemplo, lo van a sentir. Si están tomando multivitamínicos, lo primero que sienten es el olor y el color en la orina, ¿sí? Cambia, puede aparecer orina verde, y es porque están tomando zinc, supónganse, en los multivitamínicos. Entonces siempre tengan en cuenta que eso también puede cambiar. Bueno, la saliva y el semen también, ¿sí? Incluso en
En el semen, a veces cuando la otra persona, la que recibe el semen, es alérgica a algún medicamento, se pueden dar incluso hasta procesos alérgicos ahí. O sea que fíjense cómo la forma en que el cuerpo trata de eliminar lo que sea que le está molestando, ¿sí? Siempre el cuerpo va a tratar de sacarse de encima lo que ustedes incorporan. Bueno, dibujito, medio complicado parece, pero resume todo lo que vimos hasta ahora. Vamos por el lado izquierdo de la pantalla. Fíjense, tienen una administración extravascular. ¿Qué significa? Cuando hablamos de vascular se refiere a venas y arterias, ¿sí? Más abajo van a encontrar que dice administración intravascular. La administración intravascular entraba en vena, entraba directo, ¿sí? 100%. Por eso tiene su flechita directamente al plasma. Ese cuadrado es el plasma, la sangre. Bueno, volviendo a la administración extravascular, va a tener que pasar por un sitio de absorción. Si fue la parte digestiva, la oral, va a pasar por toda la parte digestiva. Si fue una inyección en el músculo, va a pasar por la absorción a través del músculo. Si fue dermatológica, va a pasar a través de la piel hasta los vasos que están debajo de la piel. O sea, siempre va a tener que atravesar alguna barrera. En la administración intravascular eso no hay una barrera porque es directo. Bueno, ahí fíjense en el cuadradito del plasma. Decía que había un equilibrio entre la droga libre, que es la que actúa, y la droga que es una proteína que ya no sirve, ¿sí? De la droga libre hacia la izquierda de la pantalla tenemos la droga que va a llegar a la biofase, al lugar de acción, ¿sí? Y esa es la que me va a dar el efecto. Eso, solito eso. Bueno, esa droga libre, ¿sí? También va a llegar, aparte del sitio de acción, va a llegar a otros lugares. Y esos otros lugares a donde llega con la sangre son los que me pueden dar efectos adversos de esos medicamentos. Por ejemplo, le doy siempre ejemplo conmigo, ¿sí? Medicamentos para el asma, ¿sí? Salbutamol. El salbutamol es un medicamento que se usa para que llegue al pulmón, para que relaje los bronquios del pulmón y yo pueda respirar. Pero con la sangre también llega al corazón. Y en el corazón hay receptores que son parecidos, ¿sí? Beta 1, beta 2, los beta 2 están en el pulmón, beta 1 están eso lo vamos a ver en la clase que viene, están en el corazón. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto adverso más común de los broncodilatadores? La taquicardia, ¿sí? Y ya cuando llega a las terminales nerviosas, por sangre, me va a dar temblores. Entonces, muchas veces cuando me paso con el salbutamol del PAF, lo que me va a dar va a ser taquicardia y temblores, ¿sí? Eso es porque a través de esa droga libre llegó en la sangre a otros lugares. Yo buscaba que se broncodilate mi pulmón, pero también me dio taquicardia y otras cosas. Vamos hacia la derecha de la pantalla. Vamos hacia arriba, ¿sí? Bueno, va abajo primero, ¿sí? ¿Qué va a hacer esa droga libre? Se va a biotransformar, ¿sí? Esa droga unida a proteínas y demás que vimos, se va a sufrir el proceso de biotransformación en ese hígado, ¿sí? En el hígado, y recuerden que hay también un poco de esa biotransformación en otras partes, pero principalmente en el hígado. ¿Cuál es la idea de esa transformación, de esa metabolización? Formar metabolitos que no sirven para nada, ¿sí? La idea es eliminar lo que entró al cuerpo. Y eso va a ser excretado y se va a mandar hacia el exterior a través de cualquiera de las vías. La orina, la materia fecal, la transpiración, el vapor del pulmón, ¿sí? Elimino por cualquiera de esos. ¿Ven? Es todo lo que dimos resumido en un solo gráfico. Esto también es para que enganchemos con lo que significa la clase que viene, ¿sí? Hoy vimos farmacocinética, ¿sí? Que es todo el proceso que pasa, todo lo que mi cuerpo le pone de obstáculo a esas drogas hasta que llega a la biofase, ¿sí? Una vez que llega a la biofase y empieza a cumplir el efecto que estábamos buscando, es donde empieza la farmacodinamia. La farmacodinamia es lo que el medicamento le hace al cuerpo, ¿sí? Lo que vimos hoy es farmacocinética y es lo que el cuerpo le hace
a la droga. Ahora vamos, la clase que viene vamos a dar al revés, ¿sí? Lo que esa droga le fue haciendo a mi cuerpo a partir de que empiece a tener efectos. ¿Cómo lo va a hacer? A través del mecanismo de acción. Ya vimos que acción no es lo mismo que efecto, ¿sí? La acción, el efecto, mejor dicho, es el resultado que yo puedo llegar a ver en base a ese mecanismo de acción, ¿sí? Supónganse el bronceado. El bronceado de una persona es el efecto del mecanismo de acción de los rayos ultravioletas que estimulan los melanocitos de la piel, ¿sí? Las células de la piel que me dan la coloración. Pero el efecto que yo veo es el bronceado. O sea, el sol no me broncea, el sol estimula las células de la piel que me dan la coloración, ¿sí? Entonces, muchas veces esto de acción-efecto se confunde, pero hay que tener bien claro en el tema de los medicamentos, ¿sí? Bueno, creo que ese era el final, sí. Bueno, sé que se va a cortar ahora en cualquier momento, ya no nos conectamos más. Léanlo con tranquilidad, ¿sí? Esto lo vamos a ir cerrando más adelante cuando podamos ir avanzando en los temas. Sé que aparecen muchas palabras nuevas, los que hace rato que no están estudiando, sé que les va a costar, pero traten de imaginarse. Por eso le pongo muchos dibujitos para que se lo traten de imaginar un poco más. Yo en las clases que sigue voy a hacer mucha referencia de esto, ¿sí? Y cuando empecemos a ver los sistemas, yo todo el tiempo le voy a ir haciendo referencias con respecto a esto. Esto es lo que vimos en farmacocinética, esto es lo que vimos en farmacodinámica, ¿sí? Como para que ustedes puedan ver en dónde se aplica esto. Así, sin nada, es muy difícil de entender. Cuando yo lo empiezo a entender en dónde se aplica, ¿sí? Es donde yo lo puedo entender un poco más fácilmente. Bueno, chicos, esperemos que lo hayan entendido. Cualquier duda que tengan, pregunten, no tengan vergüenza. Si quieren, de última, preguntan por privado, yo le contesto al grupo porque a lo mejor eso es la duda que más de uno tenga, ¿sí? Pero no hay pregunta inoportuna, ¿sí? Lo que ustedes tengan de duda, lo preguntan. La idea es que yo los acompañe en este proceso, ¿sí? O sea que para acompañar yo tengo que saber si ustedes van entendiendo o no lo hacen. Bueno, chicos, les subo ahora este material en los dos formatos porque algunos no tienen como para abrir el Word, entonces lo abren como fotografía, por eso lo pongo en PDF. Y el video pasa por un proceso, yo tengo que armar el video primero con estas grabaciones, después lo subo a YouTube y después se los paso. ¿Sí? En lo posible, esta tarde se los paso. Estamos entonces, bueno, muchas gracias a todos por conectarse, así que chau, chau.